Llegamos a este fin de año con varias situaciones paradójicas. En las causas de Cristina, como dice el periodista Claudio Saboya, observamos el despliegue escandaloso de una justicia que no juzga. Ya son 3 los juicios de los que la vicepresidenta zafa, no por inocente, sino porque los juicios no se realizan. En términos políticos y económicos, observamos un gobierno que simula que va a varios lugares a la vez, pero por lo pronto sin ir a ninguno. No tienen plan o tienen un plan que no pueden decir. Hoy la incertidumbre está directamente relacionada con el acuerdo con el fondo, sobre el que el gobierno no tiene acuerdo. O sea, tenemos una justicia que no juzga y un gobierno que no acuerda sobre el acuerdo. Esta es la síntesis. O que juega a 2 puntas, porque esa es una posibilidad muy seria y muy cierta. La carta de Cristina Kirchner expuso la fractura aparente, digámoslo así, en torno de este tema, sacándole el pecho a las negociaciones, mientras el presidente, ya sabemos en qué contexto, con reservas del central agonizantes, con un default en el horizonte, parecía haber decidido avanzar de todas maneras, ¿no? El presidente con el acuerdo. Atención, porque esta noche, a pesar de esto, al hablar en la UIA, el presidente volvió a condicionar la negociación, en este caso, a que el Fondo Monetario haga un mea culpa sobre el préstamo al gobierno de Macri, del que se desembolsaron 44.000 millones. Estuve haciendo consultas hasta esta hora. Es improbable que el organismo de crédito haga un mea culpa. Como era improbable que aceptara bajar sobre tasas, como era improbable que aceptara alargar plazos a 20 años, como era improbable que aceptara acciones climáticas. Pidiendo lo imposible, Argentina solamente busca que no haya un acuerdo. Busca estirar la negociación. Esto es lo más palpable hasta ahora. Mantener el estatus de negociación con el Fondo Monetario, por reglamentos del organismo, evita un default en lo declarativo, en lo técnico. Obviamente no evita las consecuencias de un vencimiento impago, que es lo que ya está leyendo el mercado. Perdónenme que los lleve a una cuestión técnica, pero realmente las idas y vueltas del gobierno nos obligan a tratar de comprender a veces marchas y contramarchas. Esta es la realidad. Hoy me separé algo que dijo la calificadora de riesgo Moody's, que por dar un ejemplo de lo que les decía antes, ya tiene al país en riesgo alto de default. Tiene 21 peldaños que puede ocupar un país al ser calificado. Argentina está en el peldaño 20. O sea, en Moody's lo tienen al país como país en riesgo alto de default en caso de un vencimiento impago por las consecuencias de pérdidas para los inversores. ¿Qué es lo concreto? Porque la verdad, a esta altura parece que estamos leyendo las runas, el oráculo, las tripas del pollo, porque la verdad estamos casi adivinando. En lo concreto, hace 2 años que el gobierno argentino hace que negocia. Lo reitero, en lo concreto, hace 2 años que el gobierno argentino hace que negocia para patearla hacia adelante. Y en ese adelante, Cristina siempre dice que no. Uno dice, bueno, ¿por qué iba a ser diferente ahora? Claro, con el agua al cuello, con las calificadoras de riesgo advirtiendo que el país se encuentra en riesgo alto de default, la procrastinación, la postergación adquiere carácter suicida, ¿no? Y es así. Porque curiosamente es Argentina, y esto es clave. A ver, el Fondo Monetario de Kristalina Georgieva no tiene nada que ver con el Fondo Monetario. ¿Se acuerdan de Anne Kruger? Que casi era la tía de Freddy Krueger, ¿se acuerdan? Bueno, el Fondo Monetario de Kristalina Georgieva no tiene nada que ver con ese Fondo Monetario. Y de hecho, Argentina le debe tanta plata que en un punto el Fondo Monetario por momentos tiene hasta una posición más débil que la de Argentina, porque tienen que asegurar a sus socios que van a ordenar esta cuestión. Hasta el Papa Francisco se involucró en gestiones diplomáticas para tender puentes. O sea, muchas fuentes dicen si Argentina no arregló es porque no quiso. Si te ayuda Dios, ponele, o su enviado, el Papa, si te ayuda Dios y tampoco querés, por ahí la verdad es que no querés acordar. Y en solo 24 horas, porque la declaración del presidente vuelve a abrir interrogantes, en solo 24 horas, Argentina vuelve a sembrar dudas sobre un acuerdo con el fondo.
Aquí no hay nada. Eso me respondieron en el organismo esta noche. Fuentes del organismo, no voy a decir en el organismo. Pregunto, los funcionarios que viajaron a Washington, los funcionarios argentinos, que teóricamente, según dijo el gobierno, iban a negociar fuerte, ¿habrán hecho un viaje de negocios o de placer? A esta altura me lo pregunto. El gobierno se la pasa diciendo que la deuda es impagable. Y curiosamente, en esto coinciden también los mercados, o dicho de otro modo, y vuelvo a tomar declaraciones de Gabriel Torres, analista de la deuda soberana argentina para la calificadora Moody's. Ningún país del mundo paga su deuda. Todos los países la refinancian en los mercados. Para Argentina es imposible pagar si no tiene acceso a los mercados. Acá estamos llegando al hueso del problema, ¿eh? Si para que no empeore la situación del país por un default declarado, además de buena fe y voluntad de pago, es necesario volver al mercado mediante un acuerdo con el organismo de crédito, y viene la pregunta del millón, ¿por qué el gobierno ejecuta alargar la agonía? El argumento de que el fondo va a pedir un ajuste es casi relativo, porque en una situación como la que estamos atravesando, y lo sabemos todos nosotros, con ir al supermercado y tratar de hacer la compra, lo sabemos, el ajuste termina produciéndose de todas maneras, con inflación, con falta de crédito, con falta de inversiones, obviamente por el riesgo país, con falta de dólares, con una presión tributaria insoportable. El gobierno argentino ha construido su propio laberinto o tiene un plan del que no sabemos, ¿eh? La tensión interna no está saldada, pero hasta ahora, en esa tensión interna, la única verdad es la realidad. Siempre ganó Cristina. Y Cristina no quiere volver al fondo. Lo dijo ella, no lo digo yo. Lo dijo ella. ¿Para qué vamos a estar interpretando si quién tiene la lapicera, si la lapicera tiene tinta, si se rompió la pluma, qué sé yo? Y acá viene otra pregunta. ¿Cuánto puede estirarse el limbo que mantiene a Argentina fuera de los mercados? Porque esto significa no solamente que un día de estos no puedas usar la tarjeta en el exterior, significa que las empresas argentinas no puedan tomar un maldito crédito afuera. Si por Cristina fuera, este limbo, si por ella fuera, se estiraría todo lo posible. La verdad que con sus 2 jubilaciones, con los juicios saldados que está solucionando en tiempo récord, porque en eso sí es eficiente el gobierno, seguramente Cristina no va a ser la que tenga problemas. Ya sabemos quién tiene los problemas. ¿Qué le importa un default declarado a Cristina si las consecuencias de un default ya se las está pagando? Pero como se sabe, muchas veces, y probablemente en esta también, a veces el que tira la piedra esconde la mano. Esto es Confesiones en Radio Mitre.